Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que estaremos desarrollando el día de hoy para llevar a cabo un taller muy importante que vamos a estar tocando sobre lo que son los hábitos de estudio, más específicamente una técnica de estudio en especial que pues sé que les servirá de mucho provecho para todo su proceso. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es la técnica de estudio de mapas mentales. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque sabemos que muchos de nosotros a veces no encontramos la forma adecuada en la cual podamos estudiar y aprendernos una temática, ya sea determinada asignatura, determinada carrera. Entonces, ¿qué pasa? Este taller educativo nos ayuda mucho a poder aprender de pronto esas técnicas que nos van a servir para obtener muy buenos resultados dentro de nuestro proceso académico. El día de hoy estaré presentando el taller. Mi nombre es Angélica Tapia, soy psicóloga de bienestar y estaré acompañada de la psicóloga Liz Durán. Liz, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Liz Durán, así como lo decía la psicóloga Angélica. También los estaré acompañando el día de hoy en la exposición acerca de los mapas mentales y un poco de los estilos de aprendizaje. Perfecto, perfecto, chicos. Bueno, entonces voy a mostrarles mi pantalla. Ustedes me van a decir si logran ver la presentación o las diapositivas que estoy proyectando. Sí, Claro sí, que sí, sí, sí. ahí se logra observar Señores, mapas sí, mentales. doctora. Sí se logra observar. Bueno, denme un segundo. Vamos ahí. Segundito que cargue. Bueno, perfecto. Entonces, la temática del día de hoy va a ser acerca de lo que son los mapas mentales y cómo implementarlos dentro de nuestro proceso académico. ¿Y por qué es tan importante el poder implementar esta técnica de estudio, ¿vale? Entonces, antes de comenzar a hablar como tal de lo que son los mapas mentales y cómo nos pueden servir dentro de nuestro proceso académico, vamos a empezar a hablar de algo que también es muy importante y que también depende mucho, que son los estilos de aprendizaje. Entonces, aquí la psicóloga Liz nos va a hablar un poquito, básicamente, de cada uno de estos estilos de aprendizaje y por qué pues, es tan importante hablar en primera instancia de ellos para poder centrarnos en lo que realmente nos importa, que son los mapas mentales, ¿vale? Liz, te dejo. Bueno, listo, chicos. Así como lo decía la psicóloga Angélica anteriormente, es importante primero, antes de adentrarnos como tal a los mapas mentales, tener en claro los estilos de aprendizaje que existen. Entonces, entendemos por los estilos de aprendizaje que vienen siendo como esa forma en que ustedes, los estudiantes, responden a esos estímulos de su entorno de aprendizaje, es decir, a cómo ustedes prefieren o cómo les resulta un poco más sencillo aprender, ¿cierto? Bueno, estos estilos de aprendizaje vienen siendo como una mezcla de factores cognitivos, afectivos, fisiológicos, que nos van a indicar cómo ustedes perciben e interactúan pues, con ese aprendizaje y ese entorno. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí primero el sistema de aprendizaje visual, que es cuando uno tiende a pensar en imágenes y relacionarla con ideas y conceptos. Por ejemplo, cuando utilizamos un mapa mental, utilizamos ideas, conceptos e imágenes en un solo formato, ¿cierto? Las personas que utilizan este aprendizaje o se sienten identificadas con este aprendizaje visual usualmente presentan dificultades cuando las explicaciones vienen orales o de forma verbal. Usualmente son personas muy observadoras, tienen una capacidad de memorización a través de patrones, imágenes o colores, son un poco creativos. Cuando nos dirigimos al sistema de aprendizaje auditivo, pues hacemos relación como a las explicaciones orales. Atendemos las explicaciones de manera oral y este sistema de aprendizaje usualmente no nos permite abstraer los conceptos con tanta facilidad como el visual, pero pues resulta importante cuando queremos aprender, digamos, un idioma.
Algunas características de las personas que se sienten identificadas con este estilo suelen ser personas que asimilan los conceptos de una manera mucho más fácil cuando vienen de manera oral, digamos, cuando hay una capacidad de repetición y de recordar lo que se está comentando en clase, ya sea proveniente del profesor o de un debate. También tienen un buen desempeño en los exámenes orales, en las presentaciones, en las exposiciones. Y como dato curioso, las personas que tienen este estilo de aprendizaje prefieren estudiar con música y además de que estudian con música, son capaces de recordar y de condensar la información que están estudiando, ¿no? Es una capacidad que todos tenemos, creo yo. Y aquí por tercero tenemos el sistema de aprendizaje kinestésico, que ya va más relacionado con nuestro cuerpo, es decir, con las sensaciones y los movimientos. El alumno aprende un poco más fácil al interactuar y moverse con los elementos que forman parte de lo que se quiere aprender, ¿cierto? Entonces, este sistema es un poco más lento que los anteriores, pero aún así tiende a ser bastante profundo y se asimila con facilidad para las personas que tienen preferencia por él. Digamos, prefieren a través de experiencias como casos prácticos, digamos, realizan juegos, pueden hacer modelos, casos reales o prácticas en laboratorio. Suelen ser personas bastante inquietas que les cuesta mantenerse realizando una sola actividad. Necesitan, como sea, involucrarse de forma corporal, pues, en lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, todos estos utilizamos de mayor o menor presión cada sistema, pero todos los utilizamos, aunque la mayoría de las personas, pues, les resulta más cómodo uno que otro. Pero lo importante es saber que cada persona aprende de forma diferente y eso favorece el desarrollo de, pues, de las actividades y de las enseñanzas de cada uno de los sistemas. Y aquí, bueno, nos vamos a enfocar en lo que vendría siendo el visual, ¿cierto? Porque en este aprendizaje es donde nos enfocamos en el de los mapas mentales, porque trabajamos a través de gráficos, organigramas, colores, como les decía anteriormente. Entonces, este tiene como objetivo que vendría siendo a consolidar estas ideas o este aprendizaje en medio de un solo formato que vendría siendo visual. Ya puede ser por medio de esquemas, imágenes, mapas, obras de arte, diapositivas y de este tipo. Bueno, a continuación vamos a realizar un juego que espero que su participación activa. Entonces, les pongo yo esta situación, esta pregunta. Dentro del estilo del aprendizaje visual, se tiene en cuenta la asociación de imágenes y la utilización de técnicas de aprendizaje como mapas mentales para lograr el aprendizaje. Yo quiero saber si ustedes consideran que esta información es verdadera o falsa, según lo dicho anteriormente. Verdadero. 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 Muy bien, es correcto. Así es. Cuando se utilizan así es correcto. Cuando utilizamos este tipo de aprendizaje. Bien, Angélica, continúa, por favor. Bueno, perfecto. Veo que están súper activos. Los felicito por eso, porque pues de esa forma vamos a poder adquirir todos esos conocimientos. Entonces, chévere que estén a tono con lo que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, entonces vamos a centrarnos como tal en lo que son y lo que representan los mapas mentales. Bueno, ¿qué es un mapa mental? Muchos de nosotros nos preguntamos porque es que a veces mantenemos dudas con relación a otras técnicas que también son similares. Un mapa mental no es más que una técnica poderosa, digamos que nos permite a nosotros asociar de pronto esos elementos muy importantes, esas palabras o esos temas claves, nos los permite asociar por medio de imágenes, por medio de una estructura dinámica
una estructura que para nosotros es más fácil recordar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un concepto. Un mapa mental es una manera de generar, registrar, organizar y asociar ideas de tal y como las procesa el cerebro, plasmadas en un papel. Básicamente se usan palabras claves e imágenes poniendo en acción el hemisferio izquierdo y el derecho respectivamente para dar una gran libertad y creatividad al pensamiento, desarrollando las inteligencias y ahorrando mucho tiempo en el estudio, porque es una técnica poderosa, porque en primer lugar nos ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros lo que hacemos para estudiar es leer, leer y repetir y repetir y repetir y memorizar. Sí es una técnica, pero no es duradera y además muchas veces no es eficaz. Entonces, ¿qué pasa con el mapa mental? Al ser una herramienta en la que se tienen que utilizar esquemas, imágenes y demás, y lo que se tiene que escribir es muy poco realmente, palabras claves, digamos frases en sí para que puedas evocar el conocimiento inmediatamente, se hace más sencillo, te ahorra tiempo. Además, ¿qué pasa con esta técnica? Pone en funcionamiento lo que es el hemisferio izquierdo y lo que es el hemisferio derecho. Porque no sé si pues alguno tiene idea sobre los conceptos de lo que hacemos con el hemisferio izquierdo y el derecho. No sé si alguno quiere participar o tiene idea de lo que pasa con estas dos partes de nuestro cerebro. Sí, señor, el hemisferio derecho se basa más que todo como que, por ejemplo, en los conocimientos matemáticos, eh, no sé, no sabría cómo decirle, pero digamos que eso, como que en los matemáticos. Mientras tanto, el izquierdo se basa más que todo en las habilidades o talentos, como por la Ok, música, algo así. ok, listo. ¿Alguien más? Listo. Bueno, está perfecto. Sin embargo, cambiamos de lateralidad. El izquierdo, es básicamente, pues él es cargado de desarrollar esa parte matemática, esa parte intelectual. El derecho es enfocado en esa parte artística, dinámica, eh, digamos, esa parte dinámica, esa parte de asociación de imágenes y demás. Cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, estamos leyendo y nos estamos aprendiendo algo, algo en sí. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros solamente tendemos a utilizar solo una parte del hemisferio porque solamente es estructural. Digamos, estoy leyendo algo, estoy obligando, digamos, a mi cerebro a que tiene que memorizar, no estoy haciendo una comprensión verdadera, o si la estoy haciendo es muy rígida porque no lo estoy asociando con imágenes, colores y demás. En cambio, si yo asocio esas dos partes del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿qué va a suceder? Que para mí va a ser mucho más fácil poder recordar o evocar ese conocimiento, ¿sí? Porque no solamente voy a recordar con una frase o con una palabra, sino que de pronto una figura como tal, un color como tal, me va a permitir a mí o me va a ayudar a poder evocar ese conocimiento. Entonces, para mí va a ser mucho más difícil que a la hora de hacer el parcial pueda recordar cuál es la respuesta o cuál es el aprendizaje así en sí. Un mapa mental es eso, es una forma dinámica, estructural, para asociar imágenes, para asociar conceptos que me permite a mí obtener un aprendizaje de forma más fácil, más sencilla y también me ahorra tiempo. Ahora, como dijo nuestra compañera Liz, no todos tenemos la facilidad de pronto para centrarnos en este tipo de técnicas. Hay algunas personas que les resulta más sencillo aprender con técnicas enfocadas a la parte auditiva, por ejemplo, escuchar audiolibros, nada más a veces con escuchar al docente, muchos de ustedes aprenden. ¿Sí? O escuchando música les recuerda más fácil. Pero a todas las personas que tenemos de pronto ese estilo de aprendizaje visual, se nos facilita mucho utilizar esta técnica. Bueno, sigamos. Listo. Entonces, ¿para qué sirven los mapas mentales?
Pues es una duda. Los mapas mentales sirven para gestionar el flujo de información que diariamente utilizamos, facilitándonos la organización del pensamiento en un esquema sencillo, permitiendo obtener una visión clara y global de las cosas. Este instrumento de análisis simple y práctico permite incrementar el rendimiento personal, la agilidad mental, así como también la capacidad de asimilar y procesar cualquier tipo de información. Exacto. Para muchos de nosotros, por ejemplo, por momento nos quejamos de que, ay, bueno, mira, es que este profesor me mandó un ruple de copias o me mandó a leer un libro y el otro también me mandó a leer un libro y hacer un resumen y hacer esto y hacer lo otro y a estudiarme un montón de cosas. Entonces, muchos de nosotros nos quejamos y decimos, no me va a alcanzar el tiempo, el profesor se está pasando, no me sirve porque de verdad no me alcanza la semana para estudiar, pero muchas veces esto se debe a que no utilizamos las técnicas correctas. Por ejemplo, muchos de nosotros lo que hacemos es, como les decía inicialmente, es leer, memorizar y memorizar y memorizar y pues lógicamente esto lleva tiempo. Otro aspecto de otra técnica también, que es la de hacer resumen, muchas veces no sabemos hacer esta técnica adecuadamente y lo que hacemos es leer y hacer resumen, pero cuando hacemos resumen copiamos casi todo. Entonces, esto lógicamente nos quita tiempo y muchas veces no alcanzamos a estudiar todo el material. Entonces, ¿para qué sirve un mapa mental? Un mapa mental te sirve para que pues puedas, digamos, minimizar al máximo simplificar toda esa información en un esquema práctico. Digamos, si tú vas a hablar, no sé, de derecho penal, por ejemplo, te mandaron muchas cosas. Tú pues vas a tener la oportunidad de poder estructurar por medio de imágenes, por medio de frases cortas, todo este conocimiento. Entonces, ya tú no vas a tener que leer el concepto de lo que es el derecho penal, sino que ya teniendo este concepto como idea principal para ti va a ser mucho más fácil evocar ese conocimiento. Digamos que es mucho más práctico, es mucho más sencillo y estos colores y estas imágenes, esta estructura te va a permitir a ti utilizar las dos partes del cerebro para poder evocar ese conocimiento. Entonces los mapas mentales por eso son muy importantes. Te ahorran tiempo, es más sencillo, muchas veces te facilita más el aprendizaje. Entonces, para aquellos que de pronto no han utilizado o no han empezado a utilizar esta técnica de aprendizaje, es muy recomendable tenerla en cuenta. Bueno, creo que me devolví. Vamos a quitarle un momento. Bueno, ¿cuáles son las características de un mapa mental? Lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a hacer un mapa mental es, primero que todo, identificar cuál es el tema principal o qué es lo que voy a estudiar. Bueno, la temática de este corte va a ser sobre lo que es el cuerpo humano, por ejemplo, lo que es el cuerpo humano. Esta es la temática. Ya yo identifico el tema principal. Yo identifico el tema principal. Cuando identifico bueno, espérense un momento que entró una persona. Ok, la voy a aceptar. Listo. Cuando ya yo identifico ese tema principal, como yo lo voy a hacer mediante una estructura, yo lo que hago es colocar el tema principal en el centro. Es decir, si vamos a hablar del cuerpo humano lo encierro en una imagen, lo encierro de pronto en una forma geométrica o le pongo algunos colores para que sea más fácil para mí recordar. Para mí, el tema principal es el cuerpo humano. Después de eso, yo lo que voy a hacer es que voy a desprender, digamos, los temas que también son importantes, o sea, los conceptos relacionados que van enlazados a partir de una rama, ¿vale? Entonces vamos a hablar del cuerpo humano, pero entonces, ¿qué parte vamos a hablar del cuerpo humano? Voy a desprender una rama que va a hablar sobre
digamos, los órganos, la otra va a hablar sobre las células, la otra rama va a hablar sobre el tronco, la otra rama va a hablar sobre los órganos internos, X, pongámoslo así. Entonces ya yo estoy desprendiendo los subtemas. Mi tema principal es el cuerpo humano y los subtemas son los que acabamos de mencionar. ¿Vale? Entonces, la tercera característica de un mapa mental, a cada rama del tema principal se desarrolla independientemente de acuerdo a cada tema, es decir, puede que el tema principal sea el cuerpo humano, pero cada una de estas ramas tiene una correlación, y es decir, hacen parte del tema principal. Y el tema es más específico al centro. Las ideas del perímetro son cada vez más específicas. Lógicamente, cuando nosotros ya podemos desprender estas ramas, digamos que ya hablamos de lo que son las extremidades, lo que son los órganos, lo que son las cédulas, en cada uno de estos subtemas yo voy a poder desarrollar lo que a mí me parece. Por ejemplo, si yo voy a hablar de las extremidades, puedo sacar de esa rama otras ramitas que me hablen extremidades superiores, extremidades inferiores y demás. Ya es libre de la persona la estructura que escoja sobre su mapa mental. Por supuesto, les voy a poner un ejemplo más adelante y les voy a mostrar específicamente cómo se realiza. Muchos de nosotros tendemos de pronto a confundir lo que son los mapas mentales y lo que son los mapas conceptuales. ¿Sí? ¿Por qué se diferencian? Porque en parte están realizados con base a una estructura. Entonces, como tienen una estructura, nosotros pensamos, probablemente es lo mismo. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Un mapa conceptual, bueno, creo que alguien tiene el micrófono. Vamos a cerrarlo un momentico. El micrófono. Listo. Bueno, un mapa conceptual. Un mapa conceptual representa una idea central con nodos que se desgloban desde lo global a lo particular. Además, un mapa conceptual se usa palabras de enlace para establecer las conexiones que unen las ideas subordinadas al concepto central o supraordinario. El objetivo de un mapa conceptual es estructurar el concepto que se desea. Se ordena la información de forma jerárquica para que el aprendizaje sea más rápido al recordar la disposición de los varios elementos. Bueno, aquí, como vemos, el mapa conceptual es algo muchísimo más estructurado. Digamos que aquí no tiene la flexibilidad que tiene un mapa mental porque yo estoy haciendo un orden jerárquico de lo que representa mi tema principal. Debo tener un orden, deben haber unos aspectos específicos, unas formas específicas. Digamos que aquí en el mapa conceptual debo ser lo demasiado organizado como para establecer algo ordenado y que esté, pues, que tenga lógica como tal. En el mapa conceptual, la diferencia de de un mapa mental es que es mucho más flexible, puedes utilizar las imágenes que deseas, puedes colocar los colores que deseas, puedes, digamos, enlazarlo de la forma que deseas. No tiene una estructura como tal que tú digas, bueno, esto va a la derecha o esto va a la izquierda. No, tú lo colocas como a ti te gusta o como a ti te parece que pueda verse. El objetivo de este mapa mental es lograr que a partir de la asociación de imágenes, de figuras y de colores, tú puedas evocar este conocimiento mucho más fácil. ¿Listo? Entonces vemos que siempre hay como una diferencia. Entonces no hemos visto como dar las imágenes de lo que es un mapa mental y lo que es un mapa conceptual, pero vamos a hacer en estos momentos un pequeño quiz de lo que es cada uno. Entonces, aquí yo voy a presentarles una imagen. Entonces, la pregunta es, ¿qué imagen representa lo que es un mapa mental? Tenemos la imagen 1 y la imagen La 2. imagen 1. La Vamos imagen a ver. 1. ¿Todos coincidimos? Vamos a Sí, ver. la imagen 1. Ok, Sí, la imagen 1. aquí decimos que es la imagen 1.
uno porque se asocia a lo que estábamos diciendo. Aquí vemos figuras, aquí vemos ramas que no van rectas, sino van digamos, de cierta manera en desorden. Hay personitas aquí, hay ramas que se desprenden y dentro de esas ramas se desprenden más ramas que tienen imágenes. Aquí, en cambio, hay una figura recta como tal, jerárquica, digamos, no es muy dinámica. Entonces, por eso asociamos a que esto es un mapa mental. Vamos a ver. Muy bien, muy bien, chicos. Los veo súper bien escuchando y prestando atención. Excelente. Los felicito por eso. Vamos a continuar. Perfecto. Entonces, hablamos de cuáles son los beneficios de un mapa mental. Primero que todo, organizas las ideas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces en nuestra cabeza lo que hacemos es tener una lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas, lo que hacemos en un mapa mental es plasmar esa lluvia de ideas, básicamente de la forma como pensamos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la idea, tenemos las ideas, pero bueno, ya, tengo aquí una lluvia de ideas en mi cabeza, pero no las copio, no las pongo en una estructura como tal. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se me olvida. Se me olvida y no logro recordar lo que tenía en mi cabecita. ¿Listo? Entonces, básicamente, un mapa mental es plasmar esa lluvia de ideas dentro de un papel. ¿Vale? Por eso es muy importante. Te ayuda a organizar todas esas ideas. Eh, es una técnica creativa, incluso muchas personas tienden a disfrutar al momento de realizar un mapa mental. Tienden a disfrutarlo porque empiezan a asociar imágenes, empiezan a hacer dibujos, asociar colores y pues es mucho más creativa, más dinámica. Capacidad de análisis porque te obliga, a todas las personas nos obliga a analizar, digamos, cuál es la idea central, cuáles son las ideas específicas que puedo poner, qué es lo general, qué es lo específico, cómo lo puedo organizar. Y es mucho más fácil porque cuando vamos a hacer un parcial, digamos que ya yo he hecho ese análisis del tema, ya he analizado qué es lo importante, qué se desprende de cada cosa. Entonces, para nosotros, pues va a ser mucho más sencillo poder evocar ese conocimiento. Entonces, esta técnica sí o sí nos obliga a analizar el tema que vamos a estudiar. Bueno, jerarquiza la información, sí, de una u otra forma, porque tenemos algo central y eso central se desprende muchas otras ramas. Entonces, de una u otra forma nos obliga a jerarquizar. ¿Alguien dijo algo? No. Ok. Listo. Y favorece la comunicación, ¿vale? Ahí tenemos como tal lo que son los beneficios de un mapa mental y por qué hacerlo, ¿vale? Bueno, antes de seguir, chicos, la psicóloga Liz va a estar o les está enviando por medio del chat a los que no se han inscrito, un link para que se inscriban por medio de Advisor. ¿Listo? Esto es para los que no se hayan inscrito. Y para los que deseen, pues, se tenga en cuenta el tema de la asistencia, pueden colocar su número de documento, su nombre completo y si vienen con un docente específico o con una asignatura específica, lo pueden colocar en el chat. ¿Listo? Y ahí estaremos registrando su asistencia. Y se va a ser pues tenida en cuenta. Listo. Perfecto. Entonces vamos a seguir con lo importante. ¿Cómo hacer un mapa mental? ¿O cuáles son las fases para elaborar un mapa mental? Tenemos la fase 1. Empieza con el concepto principal. Primero define cuál es el propósito, qué es lo que vas a estudiar en sí. Como les decía anteriormente, eso es como lo principal. Bueno, yo tengo la idea, ya lo que yo voy a estudiar en sí es este tema o es esto específico porque esto es en lo que se va a centrar el parcial. Entonces ya yo tengo ese tema principal y lo estructuro en el centro de nuestro mapa. Listo. Agrega las ramas al concepto principal.
Ya cuando ya tú has definido, digamos, ese tema principal, tú vas a desprender esas ramas de lo que le sigue, digamos, que también para ustedes es muy importante y es clave que estén allí. Explora temas agregando más ramas. Digamos, no debe haber una estructura como tal, ¿sí? Pero cuando ya tú has establecido las ramas secundarias, por decirlo así, de esas ramas secundarias tú vas a poder sacar otras ramas. Digamos, si yo voy a hablar, les pongo otra vez el ejemplo del cuerpo humano. Si yo voy a hablar del cuerpo humano, ya yo coloqué una rama que habla específicamente de los digamos, las extremidades. Entonces ya yo de esas extremidades yo voy a desprender otras ramas más que van a hablar de las extremidades derechas, de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Entonces de esa puedo desprender otra que habla de que las manos llevamos las manos, llevamos los codos, llevamos los hombros, eso hacen parte de las extremidades superiores y puedo desprender otras ramas cuando habla de las extremidades inferiores, por ejemplo, las extremidades inferiores llevan piernas, llevan pies, llevan uñas, demás, ¿vale? Como nosotros queramos, ¿vale? Es muy importante. Y también puedo hacer imágenes, puedo hacer una estructura como tal. Si yo no quiero hacer un cuadrado, encerrarlo en un cuadrado, puedo hacerlo con un triángulo, puedo hacerlo con una nube, puedo hacerlo con diferentes colores, como a mí me guste. Agrega imágenes y colores. Cuando yo agrego imágenes y colores a un mapa mental, ¿qué pasa? Que a mí, por ejemplo, eh, un libro que copié en una determinada rama me va a ayudar a evocar ese conocimiento, porque mi cerebro está asociando la imagen con esto. Listo. Entonces, aquí les voy a dejar para que anoten estas tres páginas en las cuales ustedes pueden desarrollar un mapa mental. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer mapas mentales, ya sea escritos, con una hoja, estructurarlos, escribir, colorear, hacer las imágenes, pero hoy en día existen muchas herramientas online que nos van a ayudar a poder realizar cualquier tipo de diapositiva, cualquier tipo de mapa mental, cualquier tipo de exposición y demás. Entonces, aquí tenemos estas digamos, herramientas. La primera de ellas habla de que es una herramienta de elaboración de mapas Ángel, mentales estoy ocupada. que No sé permite. nada, yo no sé nada. Ustedes no me dejan concentrarme en nada. Ok, vamos a apagar los micrófonos mientras hacemos esto, ya al final los que tengan alguna duda vamos a resolverla. Bueno, esta herramienta de elaboración de mapas mentales online permite desarrollar y compartir ideas de forma visual. Muchos de sus usuarios la emplean para realizar sesiones de brainstorming, tomar notas, planear proyectos y realizar otras técnicas creativas. Al igual, vamos a apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Gracias. Listo. Bueno, entonces estas herramientas online nos van a permitir a nosotros también desarrollarlos. Si no queremos copiarlos, si no queremos escribirlos, también los podemos desarrollar de esta manera y no hay ningún problema. Para eso tenemos la tecnología y hay que saberla aprovechar. Listo. Entonces aquí finalmente pues les voy a colocar un ejemplo de una estructura, un mapa mental, hablando de cómo se hacen los mapas mentales. ¿Listo? Por ejemplo, si el día de hoy, espérense un momento, ¿quién tiene el micrófono? Vamos a desarrollar. Bueno. Listo. Si el día de hoy lo que hablamos fue de mapas mentales, ¿cuál será nuestra idea principal? Hablar de mapas mentales. Entonces, nuestras ramas serán, ¿qué son los mapas mentales? Aquí como la vemos, esta verde que me lleva, desprendo de la idea principal que son los mapas mentales, desprendo qué son los mapas mentales. Otra rama que desprendo que para mí es muy importante, qué recursos tengo para hacer un mapa mental.
desprendo otra rama para colocar cómo hacer los mapas mentales y finalmente desprendo otra rama que dice para qué sirven los mapas mentales y de cada una hice. Por ejemplo, ¿en qué son los mapas mentales? Hablé de su definición, de su historia para los que quieran. ¿Para qué sirven? Hablamos para qué sirven, desprendimos, sirven como una técnica de aprendizaje, por ejemplo. ¿Cómo se hacen? Hablamos de cómo se hacían, herramientas online y demás. ¿Y qué recursos tengo? Tengo herramientas online, tengo libros o lo puedo hacer de forma escrita. Si nos damos cuenta, chicos, todo lo que hablamos el día de hoy lo he estructurado dentro de esta imagen. ¿Sí ven? Me demoré hablando de un tema al cual ustedes pudieron escuchar y fácilmente lo pueden tener, lo pueden aprender a partir de solamente una imagen, ¿vale? Por eso es muy importante hablar o aprender a realizar estos mapas mentales. ¿Listo? Esto nos va a ayudar a simplificar demasiado, a que podamos ahorrarnos muchísimo tiempo a la hora de realizar, a la hora de estudiar para un parcial o para una exposición o para lo que nosotros queramos. ¿Listo? Y bueno, eso es todo. Ese es pues el tema que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si todos se inscribieron, por favor, si no se han inscrito por medio del link que le está facilitando mi compañera. Y los que no, pues coloquen su número de identificación en el chat con su nombre completo y el docente con el cual vienen o si vienen solos. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran aportar? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Hola. Le quisiera preguntar si esta grabación podemos tener acceso, si la envían a los correos o no Sí, se ha claro, grabado. claro. Los que deseen que se les envíe la grabación al correo, yo ahorita les envío un correo con el link de Teams para que pudieran asistir a ese mismo correo, pueden manifestar que desean la grabación para que les sea enviada. Doctora Angélica, Hola, permisito, profe, ¿cómo está? ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muy interesante su presentación y sobre todo porque estoy viendo que tengo un gran número de estudiantes que yo les dicto una asignatura y están Ok. aquí presentes y casi siempre de entrada en la primera actividad que yo les coloco a ellos es un mapa conceptual o un mapa mental. Y bueno, me parece muy interesante y pues la felicito porque estuvo muy buena su presentación y Claro. espero que los estudiantes hayan captado toda la información. Gracias, doctora. Claro, muchísimas gracias a usted pues por su colaboración, profe. Invitarlos de pronto a los que en estos momentos están teniendo dificultades de aprendizaje, que si de memoria, de que si de pronto no les sobra el tiempo. Desde Bienestar Institucional ofrecemos muchos servicios. Uno de ellos es el de asesoría académica. ¿Qué pasa? Si el estudiante nos informa a nosotros, bueno, estoy teniendo problemas para aprenderme una temática específica, necesito ayuda con esto, no me queda el tiempo. Nosotros, los psicólogos de cada programa, podemos ofrecerles a ustedes la oportunidad de que asistan a una asesoría psicoeducativa en la cual podemos tocar el tema específico que ustedes deseen. Igualmente, les recuerdo que también pues, se ofrece el servicio de asesoría psicológica a las personas que de pronto en el momento no se encuentren muy bien a nivel emocional, que esto no les está permitiendo concentrarse en sus clases, en las asignaturas. Recuerden que tienen ese servicio y todos estos servicios totalmente gratuitos para que puedan asistir.
Igual el de monitoría para los que tengan problemas que no se concentren, que no sepan cómo se desarrolla tal asignatura, nos pueden informar, pueden manifestar sus inquietudes a Bienestar Institucional y con gusto estaremos brindándoles un estudiante experto para que les haga las monitorías o tutorías. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen estos servicios de bienestar, que son totalmente gratuitos y ustedes pues tienen todo el derecho del mundo por ser estudiantes de la institución. ¿Listo? Sí, claro que sí, muchas gracias, Bueno, Angélica. gracias Ah, por participar. Espero pues contar con su asistencia Gracias, para profesora, otras muy amable. actividades. Que les vaya muy bien. igual. Gracias, igualmente, Gracias. bendiciones. Igual. Gracias. Luego, hasta Igualmente. luego. Muchas Chao, gracias. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Muchas niños. gracias, doctora. Con mucho gusto. Estuvo muy bueno la clase, muchas gracias. Con mucho gusto.